Hace un par de programas estuvimos con Teresa Carpio de Save the Children para hablar de las audiencias ante la CIDH, el 138 periodo de sesiones de la CIDH. Ahora estamos con Miguel Hugo, director de APRODE, para hablar de otra de las sesiones, de las presentaciones de la sociedad civil. Miguel, ¿cómo estás? Bueno. La sociedad civil, APRODE, la Coordinadora de Derechos Humanos, presentaron el tema de libertad de expresión y criminalización de la protesta. ¿Puedes decirnos la esencia de la presentación? Sí, cómo no. Mira, en primer lugar, las audiencias que se realizan en la Comisión Interamericana es para visibilizar una práctica que se está produciendo en el país que, a juicio de muchos, está violando derechos. En lo concreto, nosotros queríamos presentar la situación de la libertad de expresión, la situación de cómo se está manejando el tema de la protesta social y cómo es que el gobierno está respondiendo a esta situación. Nosotros hemos dicho, en primer lugar, que aquí hay un conjunto de normas que quieren limitar la protesta y eso es una transgresión a la Convención y al Pacto de San José. Y en segundo lugar, señalábamos que la Comisión debería instar al gobierno a cesar esas prácticas. Ese es el sentido de una audiencia, es decir, que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado pueda hablar y responder sobre una temática general, no es una temática de un caso como es cuando uno acude con un caso a la Comisión. Es para hablar sobre una problemática. Exacto, exacto. Y en este sentido, el eje de tu presentación, ¿cuál fue? ¿Cuáles fueron los énfasis? Bueno, fueron dos énfasis. Uno, cómo el gobierno viene manejando el tema de la conflictividad social y cómo es que a las personas que protestan porque no están de acuerdo cómo se manejan los temas, los califican de criminales. Es decir, además, hay leyes que a una persona que marcha por la calle puede ser acusada de extorsión. A un dirigente social, por ejemplo. Un dirigente social que protesta, una ama de casa, una dirigente del vaso de leche, que hace una protesta, puede terminar siendo una secuestradora, una extorsión, y con penas que van de 25, 35 años. Es decir, cualquiera diría que yo estoy exagerando. Pero Zenón Cuevas, Cristala Constantinídez, que son dirigentes del Frente de Defensa de Moquegua, y que Cristala Constantinídez ha sido presidente regional, fue denunciada por un fiscal que pidió 35 años de pena para ella y Cuevas por el hecho de haber hecho una movilización para el mejor reparto del canon en Moquegua. Y esto es posible porque existe toda una normatividad que ampara ese abuso. Efectivamente, y eso es lo que se le viene pidiendo al gobierno que derogue. Estas fueron unas leyes que hicieron el 20 de julio del 2007 y que la Defensoría del Pueblo señaló que eran inconstitucionales. La Comisión de Constitución del Congreso en marzo del 2008 dijo lo mismo. En fin, sin embargo, ni el gobierno ni el Tribunal Constitucional, que tiene desde el 16 de febrero de 2009 al voto estas leyes, resuelve nada sobre el particular, ¿no? Y también me parece que se planteó el tema del derecho a la consulta. Claro, el tema es que en esta conflictividad hay un montón de derechos que se limitan, y hubo una pregunta concreta de la representante de los Estados Unidos que señaló qué pasa cuando los pueblos indígenas reclaman, se les consulta a los pueblos indígenas. La representante del Perona, para asombro de todos los que estábamos ahí, dijo que sí, que hay una ley de consulta y que si los pueblos indígenas dicen que no se debe hacer un proyecto, no se hace, cosa que nosotros hemos visto que han muerto 33 personas precisamente por esa situación, porque no hay una ley y no hay una consulta hacia los pueblos indígenas. La respuesta del Estado allí ante tu presentación, ¿cómo la evalúas? En realidad es una respuesta muy simple, es decir, dicen, no, sí, nosotros estamos manejando. Por ejemplo, nosotros hablamos de los números que da la Defensoría del Pueblo sobre conflictividad, 267 de diciembre, ellos hablarán de 5.800 movilizaciones, o sea, coincidiendo, digamos, con el nivel de conflictividad, pero diciendo que aquí se respetan las leyes, que aquí las personas no van a la cárcel cuando hay varios dirigentes presos, que no se les enjuician, cosa completamente falsa. O sea, el gobierno no da una explicación clara de lo que está haciendo con la conflictividad. Y por otro lado, en casos donde ha habido afectaciones a derechos de las personas, como torturas, muertes, ejecuciones, no hay ningún proceso abierto, ni en el caso de Bagua, por ejemplo, desde el 5 de junio del año pasado, ni en el caso de los torturados en Majás, en Piura, ni en el caso de los muertos en diciembre también en la zona de Huancabamba. Entonces, ninguno de esos procesos están siendo vistos, no hay procesos abiertos. El Estado ni respondió bien, ni tampoco se vislumbra que vaya a resolver estos problemas. No, por el contrario, yo creo que se han afirmado en el error, y creo que eso ha quedado tan nítido
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado un comunicado público. Después de varios años, la Comisión saca un comunicado que involucre al Perú y particularmente dice las agresiones contra los defensores de derechos humanos en Venezuela, en Colombia, en el Perú. ¿Cuáles son, Miguel, para terminar, las peticiones fundamentales que hiciste ante la Nosotros CIDH? propusimos que se ubique al capitán Bazanzoles, por ejemplo, Desaparecido del caso de desaparecido Bagua. en el caso de Bagua, que se repare a las víctimas del tema del baguazo. En tercer lugar, que se derogue las leyes que criminalizan la protesta social, y pedimos que la Comisión Interamericana, como tiene un nuevo relator para el caso peruano, que es el señor Orozco, representante de México, pudiera venir al Perú para comprobar si lo que dice el Estado peruano es cierto o lo que lo decimos nosotros. Eso hemos pedido y esperamos que prontamente esté la comisión acá haciendo una visita in loco. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esa es la situación de la criminalización de la protesta. Ya lleva la Coordinadora de Derechos Humanos y APRODE trabajando mucho tiempo en esto. Esperemos que el Estado pronto tome cartas en el asunto. Hasta la próxima.